Buenas noches. Dice así: las masas, posibilidad de destrucción o agentes de cambio. El presente ensayo brinda una aproximación al fenómeno de las masas desde la perspectiva de la psicología social, retomando los planteamientos de la psicosociología francesa de Gustave Le Bon. Se pretende clarificar la dicotomía presente en este fenómeno, las masas como agente de cambio y las masas como destructivas. Se retoman como contemporáneos para ilustrar esta dualidad y poder debatir sobre las posibilidades que existen tanto para la investigación social como para la investigación psicosocial. Para iniciar, Gustave Le Bon define masa así: cuando los individuos están juntos, surgen ciertos procesos psicológicos que no existen en el individuo. Se produce una generación al inconsciente colectivo radical que es especialmente inestable. Los individuos pierden su identidad y manifiestan su carácter común. No pueden sentir ningún interés personal, ni siquiera de autoconservación. La masa es siempre intelectualmente inferior al hombre aislado, pero desde el punto de vista de los sentimientos y de los actos que los sentimientos provocan, puede, según las circunstancias, ser mejor o peor, depende del modo en que sea sugestionado. Si bien en esta definición se muestra la intención del autor de visualizar las características negativas de la masa, también el autor deja la posibilidad de mejorar las condiciones a través de sus actos. Los conflictos sociales en Túnez, Egipto, Marruecos, Yemen, Berlín y Libia son ejemplos contemporáneos del fenómeno de las masas y cómo estos actúan generando cambios sociopolíticos, económicos y mundiales. Pero un pueblo no se revela sin antes tener un grado de indignación suficiente, producto de un descontento por las políticas de los gobiernos y sus gobernantes, que son consideradas como injustas o que atentan contra los derechos de un pueblo. Al respecto, Lord Acton en 1895 postula que, abro comillas, el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. Este pensamiento nos transmite una concepción del poder corrupto que es generador de problemáticas sociales tales como pobreza, desnutrición, discriminación, desigualdad, y son estos factores los que generan movimientos que quiebran, rompen, resquebrajan el poder y los valores establecidos hasta entonces. Para instaurar otros, y es justamente el cambio lo que proporcionan las masas constructivas. Por eso Le Bon en 1895 dice, abro comillas, los pueblos viven sobre todo de esperanzas. Sus revoluciones tienden por objeto sustituir con esperanzas las angustias. Para tratar de entender la otra dimensión del fenómeno de las masas, quise hacer una investigación sencilla, sin prejuicios ni teorías previas. Entonces viajé al estadio de Medellín con un lápiz y un papel y pregunté a los hinchas de un equipo paisa sobre el porqué de su conducta. Me encontré con un joven que tenía aproximadamente 20 años, poseía una camisa de su equipo, abajo, nada fuera común, su cara, un desgaste físico con facciones muy marcadas, y le pregunté, ¿por qué estás en el estadio? Como es obvio, respondió, por ver ganar a mi equipo. Pero, ¿qué interesante puede haber tantas veces a un equipo? ¿Qué pregunta más absurda? Respondió el sujeto y siguió. Esto es una pasión, algo que se lleva en la sangre. Cantar y apoyar lo que uno quiere te llena de vida, de ganas de seguir gritando, saltar y llorar con el equipo. Eso es por lo que uno viene al estadio. ¿Y has hecho parte de las revueltas cuando pierden y están inconformes? Claro, pero es porque estamos llenos de rabia. Pero esa no es la idea. En ocasiones la policía se pone toda aletosa. Además, si no protestamos cuando algo está mal, el equipo se jode. En esta respuesta se puede introducir lo que plantea Le Bon en 1985 sobre el contagio. Abro comillas. En las masas, las ideas, los sentimientos, las emociones, las creencias poseen un poder contagioso tan intenso como el de los microbios. Se observa incluso en los animales, en cuanto están agrupados.
el tic de un caballo en una cuadra es imitado muy pronto por los otros caballos en la misma cuadra. Un susto, un movimiento desordenado de unas cuantas ovejas se extiende enseguida a todo el rebaño. El contagio de las emociones explica lo repentinos que son los pánicos. Hasta ahí pues llega el encrullado. Por último, le realicé 3 preguntas. Las 2 primeras eran si consumía drogas y su nombre. A la primera me dijo que sí, consumía marihuana, vareta, bazuco y crick, que le gustaba ver un partido y fumar. Fumar y saltar era la combinación perfecta para que su adrenalina fluyera. El fútbol le daba la posibilidad de sentir y tener sentimientos que no conocía y que no percibe en ningún otro aspecto de su vida. Aunque hablé con muchos hinchas, el sujeto X, como dijo haberse llamado, fue el que más cosas me dijo acerca del rol de ser aficionado y con el que podría resumir el pensamiento. Y en la última le pregunté su opinión en el siguiente apartado de Medellín, donde una señora responde así a una entrevista. Abro comillas. Estoy cansada de ver cómo esos muchachos se orinan en las paredes de las casas. Toman de ese vino moscatel y dejan los residuos en las aceras de nuestros lugares. Hacen grafitis y es a nosotros a quienes nos toca comprar pintura para borrar los huevos. Fuman marihuana y cuando hay partido nuestras casas se convierten en cárceles. A mí me produce miedo salir porque esos jóvenes son muy belicosos. Tomado del periódico La Voz. El sujeto X se sonríe y tartamudea para dar una opinión sobre lo que le acaba de leer. Me dice que es una apreciación demasiado pesimista y me responde que él nunca se ha orinado en ninguna casa y que la gente sale a la calle y vuelve a entrar a su residencia sin ningún problema. Y me asegura que esa entrevista seguramente se la hicieron a una viejita con muchos rezagos y poca tolerancia. Si bien este es un diálogo con un individuo, no podemos negar que dicho sujeto tiene y es parte de un grupo mayor, de una colectividad y en algunos casos de la masa. Y eso es lo que en este ensayo queremos estudiar. Al analizar la pequeña entrevista, se puede ver cómo las respuestas dan cuenta de unas características negativas que León quería resaltar de la individualidad, contagio emocional, influencia social, destrucción, entre otros. Además, en la entrevista aparece otro fenómeno ligado a este, que termina por complejizar las características negativas de la masa, y es el consumo de sustancias psicoactivas, SPA. Si un individuo es consumidor de estas sustancias, tendrá la tendencia a necesitar vivir emociones fuertes, como las que se producen en un estado de consumo, que son un complemento cuando los sujetos están llenos de cólera, sienten rabia por la pérdida de su equipo, alegría cuando gana, y su euforia se transforma igual que su rabia en destrucción. Esta hipótesis está sustentada en investigaciones que plantean que, abro comillas, el consumo de drogas altera profundamente los sistemas neurales que controlan emociones y conductas, cierro comillas, sacado de Red Bull. Entonces, a tratar de comprender el fenómeno de las masas, específicamente las revueltas causadas por las barras de los equipos de fútbol, no se puede dejar escapar este punto, pero que por sus particularidades no es objeto de análisis en este escrito. Siguiendo con la masa destructiva, también se puede analizar a la luz de los planteamientos de Thomas Hobbes, quien vivió la Revolución y Guerra Civil, que proclamó la República y ejecutó a Carlos I en Inglaterra. Hobbes parte de un postulado premisa del ser humano, ahora comillas, Homo hominis locus, el hombre, el lobo del hombre. El estado es un estado de guerra y solo la instauración de la sociedad civil y del poder absoluto puede traer paz y evitar el caos, cierro comillas, tomado de Leviatán. Este es un pensamiento que retomado a las barras de fútbol puede ser una explicación excelente. Cuando una masa desenfrenada por la ira de perder a su equipo se moviliza, no tiene ningún fin de construir nuevas normas, leyes o morales para beneficio de los individuos.
como sí pasó con las masas de la Revolución Francesa. Estas barras no tienen ningún fin en sí mismas. La pregunta que queda en el aire para un proyecto de investigación es: ¿aseguran las barras una ganancia para su equipo con estos actos? ¿Qué piensan los jugadores del comportamiento de sus hinchas? ¿Están ellos presionados a ganar para evitar destrozos? Preliminarmente podríamos suponer que no es por el daño social ocasionado por sus seguidores que los equipos ganan. Parecería entonces que el hombre y su naturaleza animal, como la menciona Hobbes, no se pueden gobernar solas. Por eso ella, si abro comillas, de esta instauración del Estado derivan todos los derechos y facultades de aquellos a quienes se confiere el por el consentimiento del pueblo redondido. Cierro comillas. Esto en el contexto de las barras sería decir: las barras no se pueden gobernar solas, necesitan quien los dirija y castigue. Por consiguiente, salen nuevas leyes para los que salten el campo de juego, tiren objetos a los jugadores, hagan destrozos públicos, etc. Y al parecer, nuevas normas como la cárcel ha tenido una buena función en el acto de represión de las emociones de los aficionados. Incluso un reportaje del periódico Lavo se dice así, abro comillas: mano dura contra la delincuencia, cero tolerancia, exigimos mayor civismo. La mayoría de los delitos se originan por los desórdenes del ciudadano. No se saben comportar, les gusta descargar la culpa en terceros cuando la responsabilidad parte por el mismo. Tomado de página 3, periódico La 11, edición 34. Esta es la opinión del mayor de la policía, Andrés Felipe Segura, cuando se refiere a las barras que causan daños materiales. Esta es la primera masa, una sin fin en sí misma, sin un líder definido y que en vez de construir, destruye y daña a la sociedad. Sin embargo, existe otra masa, una que posibilita el cambio. Antes de conceptualizar sobre esa masa que genera cambio constitutivo, alguien me hacía una crítica sobre este ensayo, y la cuestión es la siguiente: ¿cómo es posible que la guerra, la muerte, la violencia, la deshumanización del hombre generen cambio para el beneficio de la humanidad? Pues bien, para responder esto quise tomar a Mahatma Gandhi, pensador y líder del nacionalismo hindú. Es la personalidad más relevante de la historia de la India contemporánea. Dominó la escena política y social de la India durante la primera mitad del siglo XX. Dejó un valioso legado de su actividad encaminada al bien de sus compatriotas y a la independencia de su país en el marco de una extraordinaria concepción filantrópica y humanista. Todos sabemos que Gandhi tenía la filosofía de la no guerra, pero hasta esa misma filosofía costó a la India un número significativo de vidas humanas. La historia casi que nos asegura la hipótesis de que todo cambio, por más pacífico que se torne, cuesta, y ese precio generalmente se paga con vidas. Habiendo aclarado esto, entonces podemos suponer que hay una masa que construye cambio social, una muy parecida a las barras, pero con un fin definido, que es derrocar el orden establecido, generador de pobreza, miseria, muertes y un sinnúmero de problemas sociales en situaciones tan injustas y graves como para despertar un pueblo y convertirlo en masa. Un ejemplo claro de esto es la Revolución Francesa, y más actual aún, Marruecos y Egipto, que cobran un número de vidas humanas, pero al final muchos aspectos en cuanto a dignidad e igualdad mejoran enormemente. En este escrito se ha realizado un paralelo entre una masa destructiva y una generadora de cambio constructivo. En este escrito se ha realizado un paralelo entre la masa destructiva y la masa generadora de cambio constructivo siguiendo a León, quien plantea que es dependiendo del fin, que una masa puede ser constructiva, hacer modificación profunda de las ideas de los pueblos, o por el contrario, hacer destrucción de la buena moral del pueblo. Para concluir, tomé el siguiente párrafo del libro Sociología y Guerra. Pero no es tan cierto que no se produzcan rispideces ideológicas